Buenas noches para todos, buenas tardes para algunas personas. Efectivamente estamos celebrando la Semana de la Gente del Cambio hoy, específicamente agentes de cambio. ¿Qué significa eso y por qué nos estamos reuniendo? La idea es poder compartir experiencias de lo que nosotros hemos vivido como agentes de cambio en el mundo a través de diferentes herramientas del Management 3.0. Pero entendiendo que el foco o el centro principal es el individuo, no podemos nada más suscribirnos a solamente las herramientas que existen hoy, sino expandir un poco más. Entendiendo que este año ha sido un año particular, que bien es cierto, lo han dicho en estos días, no ha sido el mejor año, no ha sido el peor, va a depender de la óptica de cada quien y que efectivamente depende cómo sea tu visión, va a ser lo que te ocurrió este año. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo es eso? Depende de mi visión. Si hay una pandemia, si no hay una cura, si hay desempleo, si hay cierre de empresa, bueno, eso es una óptica. Hay otras personas que dicen que bueno que llegó esto porque ahora hay mayor unión familiar, hay unas nuevas redes de contacto, ahora tengo una mayor interacción con personas que no conocía porque estoy utilizando otros elementos para poderme conectar y efectivamente es el momento propicio para poder desarrollar nuevas competencias profesionales, nuevas habilidades que esas se consiguen a través de la formación. La formación direccionada con precisión, no solamente con la intención, sino con propósito. Y de allí justamente Julian Apelo empezó a trabajar con una metodología que se llama Management 3.0. Nosotros estamos acá compartiendo este espacio a raíz de diferentes entrenamientos que dio, por ejemplo, Darío Bello y Guillermo Lechuga, que ellos han sido literalmente nuestros coaches en este proceso de transformación, nos han dado diferentes herramientas para poder entender que la realidad de la gerencia actual es totalmente diferente a la tradicional. Efectivamente, ustedes van a decir, bueno, pero Management 3.0 quiere decir que hay una 2.0, una 1.0. Las personas que no conozcan estos términos, lógicamente, sí hay un proceso de evolución de la gerencia. Efectivamente, antes estaba enfocado el producto, luego se enfocó hacia los procesos y hoy el Management 3.0 se enfoca hacia las personas. ¿Por qué se hace tanto énfasis en las personas? Cuando eso fue en enero de este año, específicamente finalizando el mes de enero y empezando febrero, había por allí un tema que estaban hablando de una posible pandemia de China. Muchas personas estaban diciendo eso no va a llegar acá, siempre la controlan por aquel lado, y cuando nos damos cuenta, efectivamente, también estaba en nuestro continente. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros encontramos esa realidad y que nos cambian las reglas de juego, efectivamente empieza a haber en nuestra vida un mundo volátil. Cuando hablamos de ambiente bucas, este ambiente buca, ¿qué significa? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿De qué trata y de dónde viene? Efectivamente, esto no es algo que se me ocurrió a mí, eso fue a finales de la década de los 90. La Escuela Armada de Norteamérica, en estos ejercicios que tenían de poder intervenir ciertos países que no conocían, entonces uno de estos generales decía, mira, vamos a llegar a un sitio donde hay mucha volatilidad, lo que hoy tenemos parece que de repente hoy esta mañana no. Hay una incertidumbre porque no conocemos ni el idioma en algunos casos, ni cómo es el comportamiento de la gente. La complejidad, un elemento muy inmenso, grande, que efectivamente nosotros no conocemos cómo se interconectan, pero que dan un resultado y por lo tanto también puede haber una ambigüedad. Lo que hoy parece, mañana no es. Entonces, muy atentos, porque justamente estas metodologías que se utilizan en Management 3.0 contribuye para poder dar un abordaje apropiado a estos ambientes. Entonces, la gran pregunta es, hablando de Buca, para poder empezar, yo voy a compartir por acá una pantalla para poder hacer una votación por Menti y que efectivamente, déjame dejar de compartir para poder conversar. Y la idea es que ustedes, en primera instancia, me indiquen qué es volatilidad para ti. Cuando hablamos de volatilidad, ya les voy a compartir la pantalla para que la tengan. Cuando hablamos de volatilidad, un segundito, ¿qué significa volatilidad para ti? Y mientras estoy conectando la pantalla, sí me gustaría que coloquen justamente en el chat de qué país nos estás viendo, de dónde estás conectada, de dónde estás conectado. Eso nos permite a nosotros también saber quién eres y efectivamente poder entender que estos ambientes buca, no importa el contexto cultural, no importa el país, no importa el continente, en todos los países, en todos los continentes estamos viviendo una misma realidad. Entonces aprovechen por favor y en su teléfono pueden abrir la aplicación www.menti.com o w3veces.menti.com
con el código 7676002. Y vayan colocando allí qué es volatilidad para ti. ¿Para qué estoy haciendo este ejercicio inicial? Es simplemente para poder conocer cuál es tu marco de pensamiento que tienes sobre esta realidad que vamos a tocar hoy y que sé que todos la estamos viviendo de alguna manera, de manera directa o de manera indirecta. Ya por acá nos están diciendo que están de El Salvador, Ecuador, Venezuela, Argentina, Buenos Aires, República Checa. Excelente. Entonces, ¿qué dicen por acá? Volatilidad para ti, ¿qué es? Inestabilidad, algo cambiante, incertidumbre. ¿Qué más? Vamos a esperar que sigan colocando por allí lo que significa volatilidad. Acuérdense que es muy importante en este tiempo poder tener interacción. La interacción es la que nos permite generar procesos de transformación en la sociedad. Cuando hablamos de ser agentes de cambio, se busca es un rol protagónico de tu parte y no solamente de espectador. Entonces me gustaría que en el proceso que estoy compartiendo esta pequeña presentación, ustedes vayan realizando preguntas, lo que ustedes deseen, si te suena, si te hace ruido, qué pasa en frente a esta situación que estamos abordando. Mientras que ustedes siguen votando allí, les comento un poco entonces qué ocurrió en enero, cuando estábamos en este momento. A mí la pandemia me tomó literalmente de paso por Caracas, venía de República Dominicana, estaba haciendo unas vueltas en Caracas y iba para Córdoba, Argentina, que es donde estoy literalmente viviendo, y todo cambió. La planificación cambió, el trabajo cambió, los requerimientos cambiaron. Es necesario entender qué podemos hacer frente a la volatilidad, que no nos agarre por sorpresa. Si tú eres un líder que estás encargado de poder generar procesos de transformación en tu equipo de trabajo, es importante que tengas herramientas. Estas herramientas te van a permitir abordar de manera precisa estos ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Acá dicen entonces, volatilidad es variabilidad, algo cambiante, cambio rápido, poco predecible, incertidumbre, impredecible, variaciones. Y si se dan cuenta, en el centro aparece inestabilidad grande. Significa que varias personas han colocado inestabilidad como la palabra más recurrente para la volatilidad. Entonces, hablar de la volatilidad es algo inestable. Es decir, que todo aquello que tú tenías preparado para poder trabajar este año, literalmente ya no es. Que empezaron a solicitar las organizaciones y las personas nuevas competencias para poder dar abordajes apropiados y poder acompañar a los equipos a distancia. Presten atención. Si Management 3.0 se enfoca a trabajar y colocar como eje central al individuo, tenemos nosotros las herramientas para poder trabajar de la mano con las personas, o seguimos nosotros enfocados en trabajar y mejorar un proceso, que el proceso es el proceso, pero quien le da vida al proceso son las personas, o vamos a estar en algunas organizaciones que todavía quieren el producto. Entendiendo hoy que las reglas de juego cambiaron, ¿cómo te estás preparando para ello? Entonces, por acá, Víctor Frank, en uno de sus escritos de un libro que se llama El hombre en busca de sentido, colocó una frase en aquel momento que decía así: cuando no somos capaces ya de cambiar la situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos nosotros mismos. Este es un momento en el cual hemos llegado a una brecha. Es el momento en el cual, como yo le digo a las personas que he venido acompañando en este proceso de transformación, la palabra adaptabilidad debería estar de un lado y debería estar al lado de la adaptabilidad tachada, colocar transformación. Porque si nosotros nos adaptamos, quiere decir que vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos venido haciendo, solamente adaptándonos un poco. Pero la realidad es otra y no podemos nosotros esperar cambios diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Es necesario entonces empezar a trabajar el mindset. ¿Cómo pensamos nosotros con la relación con las personas que vamos a trabajar? Las organizaciones, en su mayoría piramidales, de manera jerárquica, se han enfocado mucho en enfocarse, valga la redundancia, en ese liderazgo que muchas veces no está en el proceso, que no conoce a las personas, que pierde la sensibilidad en el proceso. Y vemos entonces una alta tasa de rotación de las personas que pueden que se sientan cómodas, pero no satisfechas. Y es muy importante nosotros en este tiempo buscar la integralidad en las personas, no solamente que no se sienta satisfecha, sino que se sienta satisfecha y contenta con lo que va a hacer. Conozco escenarios donde la gente está contenta, pero no está satisfecha. ¿Eso qué significa? Tenemos una bomba de tiempo, que tarde o temprano esa persona que está trabajando con nosotros, que no está satisfecha, rápidamente se puede ir y todo el conocimiento agregado que esa persona da para la organización se puede perder.
En este mundo VUCA nosotros tenemos que tener una habilidad que es poder generar esa conexión con los equipos a distancia. Management 3.0 tiene un conjunto de dinámicas importantísimas que te sirve mucho para poder tener esa interacción con las personas. Ya voy a hablar de eso, pero para poder aterrizar un poco más el mundo VUCA, voy a proyectar un video solamente de 2 minutos. Presten atención porque ahí van a estar los 4 conceptos, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Muy bien, mundo VUCA. Entonces el entorno VUCA es donde se están moviendo todas las organizaciones, donde nos estamos moviendo nosotros como seres humanos y que efectivamente tenemos las herramientas apropiadas para poder sobrevivir en este tiempo. Tenemos que empezar a trabajar, señores, en el presente. Las estrategias pasadas hoy literalmente no nos son funcionales porque las reglas de juego cambiaron. Como yo les comento a varias personas, somos los mismos jugadores, pero con nuevas reglas de juego. Si nosotros no aprendemos a trabajar con las nuevas herramientas, literalmente el mismo sistema nos puede desaparecer. Entonces es importante en este proceso, cuando hablamos de la volatilidad, ¿de dónde surge la volatilidad? Esa capacidad tan cambiante y que efectivamente genera cambios repentinos. Tu planificación de este año se cumplió el 100%, el 50%, el 30%. Los planes estratégicos que tiene tu organización para 5 años se vieron afectados por esta realidad. ¿Cómo es la manera que tú vas ahora a empezar a trabajar la planificación estratégica, entendiendo que todavía no tenemos la certeza de qué es lo que viene? Efectivamente, así como pasa con la volatilidad, pasa con incertidumbre. Entonces, todo esto que ocurre hace altamente impredecible este futuro más inmediato. ¿Será que podemos planificar para 3 años? Entendiendo que efectivamente no tenemos la regla de juego clara. ¿Cómo será ese manejo que nosotros vamos a tener con las personas? ¿Cómo va a ser ese manejo que vamos a tener con las organizaciones, con los líderes, que son los que toman decisión? Cuando efectivamente hoy lo que tenemos, mañana posiblemente no es. Cuando nosotros vemos que efectivamente organizaciones completas han venido cerrando sus puertas porque no tienen la capacidad para poder seguir operando y que sigue habiendo entonces una duda enorme. ¿Será que podemos seguir trabajando con esta misma condición? ¿Y qué pasa? Así como hay volatilidad e incertidumbre, hay una complejidad. ¿Qué es la complejidad? Esa es esa cantidad de agentes asociados que de alguna manera se interconectan y dan un resultado.
¿Qué hacemos nosotros frente a una complejidad? Cuando el elemento para poder abordar es tan grande y que no lo podemos entender y que hacemos algo por un lado, pero sale una respuesta diferente por el otro. Y por último, lógicamente, la ambigüedad. La ambigüedad es esa información que muchas veces genera más duda y desconfianza que certeza y claridad. Y ustedes van a decir, bueno, Rolando, genial. Ya hablaste de VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. ¿Y qué podemos hacer con eso? De nada sirve que nosotros conozcamos los escenarios si no tenemos herramientas para poder abordar a los mismos. Entonces allí es donde aparece el acrónimo VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Frente a la VUCA surge una herramienta, una estrategia que se llama VUCA Prime. El VUCA Prime significa que frente a la volatilidad debemos trabajar inicialmente con algo que se llama visión. Una visión a corto plazo, corto o mediano plazo. La volatilidad difícilmente se puede trabajar a largo plazo porque literalmente si lo haces de esa forma, vas directamente al fracaso porque no tienes la certeza que se mantenga en el tiempo. Entonces acuérdense, frente a la volatilidad, tener una visión corta y de corto y mediano alcance. Frente a la incertidumbre, ¿qué tenemos que tener? Información. Cuando a nosotros nos dicen, mire señores, no pueden desplazarse para su trabajo, no pueden salir a la calle, no pueden visitar a la familia, entonces lo primero que se genera en la gente es, ¿qué es lo que está ocurriendo? La primera reacción emocional, miedo. En una de las primeras charlas que nosotros vimos el lunes, que hablaba de inteligencia emocional como soft skill, justamente nosotros como profesionales debemos desarrollar inteligencia emocional para poder abordar la incertidumbre. ¿Cómo se puede abordar la incertidumbre? Con una información veraz. Cuando hablo de información, y estoy hablando específicamente frente a la realidad que estamos viviendo, que es justamente la pandemia, y que todos estamos afectados de una manera directa o indirecta, la gran pregunta es, ¿por qué muchas veces nos paralizamos? Porque muchas veces tenemos miedo de operar. Entonces muchas veces eso ocurre porque tenemos incertidumbre, pero la incertidumbre se puede disminuir cuando tú te informas. Cuando hablo de información, muy importante porque estamos hablando de un elemento mundial, tú debes tener tres tipos de información. La primera información que deberías tener es de un ente oficial que te dé una información lo más fidedigna posible del mundo. En este caso yo pongo como referencia la Organización Mundial de la Salud, que ellos mensualmente ejemplo la sociedad con esta pandemia. No solamente la Organización Mundial de la Salud da esas estadísticas, sino que también te da los protocolos para poder regresar a los sitios de trabajo. De hecho, hay 4 tipos de protocolos para poder regresar a los sitios de trabajo. El conocimiento te da poder, pero es cuando estás trabajando desde el rol de protagonista. Conozco muchas personas que se quedaron como espectadores a ver qué ocurre y que me solucionen la vida. Y si tú y yo y todos nosotros queremos ser agentes de cambio, no podemos ser pasivos. Debemos ser activos para poder generar un proceso de transformación a través del comportamiento nuestro. No te ocupes en poder convencer a otro si tú no haces con lo que tú tengas que hacer lo que tienes que hacer. Acuérdate que tu ejercicio habla más que tu palabra. Tu manera de proyectarte y tu manera de ser habla más de lo que tú haces que aquello de lo que tú dices. Entonces, esa información de la Organización Mundial de la Salud. Segunda información, a nivel nacional. Tienes una referencia mundial, ahora bajamos con la referencia nacional. ¿Por qué la referencia nacional? Porque si hay diferentes provincias en tu país, efectivamente cada provincia tiene un grado de afectación mayor o menor. Y que si nosotros empezamos a observar qué hacen en otros países, efectivamente nosotros podemos tener un plan de contingencia para lo que vamos a vivir. Si ustedes se dan cuenta de lo que ocurrió en Europa, a los pocos meses, a los pocos días, ocurrió aquí en Latinoamérica, aquí en América, mejor dicho. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos viendo que están sucediendo rebrotas en Italia, en Francia, en España, en otros países. ¿Será que eso puede ocurrir aquí? Es muy posible que sí. ¿Cuál es el plan de contingencia? Ahora, eso se logra ¿cómo? A través de la información, detectar cuáles son las medidas que tienen como de cautela para evitar una propagación masiva de este tipo de virus. Bien, ahora vamos con la tercera información. Hablamos mundial, nacional, local. Esa provincia específica donde tú estás tiene su propio tratamiento. Entonces, cuando tú tienes esos tres tipos de información, mundial, nacional y local, puedes hacer algo que se llama, si quieres lo anota, triangulación hermenéutica. La triangulación hermenéutica te permite
agarrar la interpretación de la información de estos entes especializados para poderte dar a ti esa interpretación de esos entes especializados. Hablamos del escenario mundial, la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de la parte local, pudiésemos hablar del Ministerio de Salud o de Sanidad o alguno de estos entes que se encarguen de visualizar de manera efectiva este tipo de información. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Dejarte llevar por una información no fidedigna puede generar rumor y un mal tipo de pensamiento que no contribuye para nada en este momento. Entonces, esta interpretación de estos entes debidamente autorizados nos dan a nosotros una vía para poder avanzar. Y la local, cuando hablamos de la local, tú puedes entonces ver qué hace la alcaldía, qué hace la gobernación en función de lo que está ocurriendo en tu provincia y son como los tres elementos necesarios para que entonces tú saques tu propia conclusión. Así se satisface el tema de la incertidumbre con la información. La complejidad. La complejidad, cuando es muy enorme, como yo le digo a las personas, es como que si tú te quieres comer un elefante. Entonces, ¿cómo te puedes comer un elefante? Sencillo, por partes. Si tú te lo quieres comer de un solo bocado, el elefante literalmente te puede aplastar. Así son los elementos que nosotros vamos a abordar en el mercado. Pueden ser muy complejos, son tan grandes que tú dices por dónde empiezo. Entonces es allí donde se tiene que desarrollar algo que se llama conocimiento. La información es superficial, el conocimiento es profundidad. Es desarrollar competencias profesionales específicas para poder atender esta complejidad que tenemos. Esta conducción de equipos a distancia, el liderazgo transformacional, uso de las tecnologías, son diferentes competencias que no todas las personas la tenían y que hoy necesariamente nosotros debemos desarrollarla. Management 3.0 como competencia profesional para poder trabajar con el individuo es clave, porque efectivamente viene a satisfacer una necesidad que estaba a gritos por la sociedad, pero que no había habido hasta los momentos alguien que se levantara con paso firme para demostrar que existen estas herramientas. Ahora, ¿qué pasa? Depende de nosotros de que estas herramientas las llevemos a la práctica de manera apropiada para poder compartir el conocimiento y esa complejidad disminuirla. Y por último, la ambigüedad con la agilidad. Cuando hablamos de la agilidad, es poder dar respuestas precisas, apropiadas y que agreguen valor en corto tiempo. Porque efectivamente hoy no tenemos el tiempo para poder ver los pros y contras, hacer una matriz de riesgo, porque efectivamente al hacer la matriz de riesgo ya estamos literalmente enfrentando una nueva realidad diferente a la que estamos evaluando. Entonces tenemos que ser ágiles en el proceso para poder dar respuesta a este requerimiento que hay en el mundo. Hay metodologías ágiles, Scrum, Kanban, Lean, que también nos permite a nosotros dar un abordaje apropiado en este tiempo. Ahora, tenemos el BUCA como el acrónimo, que habla de la volatilidad e incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y tenemos el BUCA Prime, la solución frente a esta realidad. Pero tú como individuo, entonces debes desarrollar atributos en cada una de ellas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la visión, tú tienes que ser un comunicador asertivo. Debemos aprender a comunicarnos de manera asertiva y efectiva. No solamente hablar, no solamente dirigir, no solamente mandar, es saber comunicarnos asertivamente. ¿Para qué? Para poder trabajar con la información y para poder dar la información, para que la persona la comprenda, hay que trabajar con empatía. Entendemos que la gente tiene miedo, muchas personas tienen rabia, otras personas tienen tristeza. ¿Miedo por qué? Por el desconocimiento. Miedo a contagiarme, miedo a morir. Es normal, porque efectivamente no tenemos la cultura de poder estar contentos por ese proceso que todos vamos, pero eso es una realidad. Cuando yo conozco que una persona tiene miedo, eso significa que es parte de la empatía. ¿Qué puedo hacer frente a eso? Una persona que está molesta porque lo despidieron, lo botaron, lo echaron de su trabajo, cerraron la empresa, tiene deudas, eso es una realidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Enfocarnos en el problema o seguimos adelante frente a esta situación? Entonces, trabajar con empatía, entender la rabia, nos permite generar un proceso apropiado de comunicación con las personas. La tristeza, muchos de nosotros hemos perdido seres queridos en este proceso. Personas que han fallecido porque el virus efectivamente los ha tomado y se los ha llevado. No podemos ser insensibles frente a esta realidad. Y efectivamente eso es lo que nos da a nosotros una característica de distinción, porque estamos trabajando con personas. Y que es muy importante una metáfora que utiliza Guillermo Lechuga y Darío Bello, que cuando nosotros estamos en una organización, literalmente es como tener un jardín
y que ese jardín tiene múltiples plantas, un bonsái, por ejemplo, podemos tener una aloe vera, podemos tener un limonero, y cada una de estas plantas necesita una atención específica. Eso es lo que pasa hoy con la gente con la cual tú vas a trabajar. Cada uno tiene un requerimiento particular, cada uno tiene sus propias necesidades. Y es allí donde nosotros empezamos a colocar al individuo como primero, porque efectivamente al tener bien al individuo, entendiendo que lógicamente hay valores y objetivos por cumplir en las organizaciones, alineado esos valores de la organización con el individuo, lógicamente vamos a tener un mejor resultado. Cuando hablamos de conocimiento hay que ser directo y transparente. No tener medias tintas en el proceso, sino mostrar lo que se tiene que hacer. Y por último, en la agilidad hay que trabajar con flexibilidad, entender que no todas las personas tienen la misma velocidad para este proceso de transformación. Un agente de cambio al inicio, como ayer también hubo una intervención sobre un agente encubierto, muchas veces la gente no sabe qué es, pero sus resultados van a hablar por sí mismos. Entonces, muy atentos, porque efectivamente, si nosotros vamos con Management 3.0, hay dos dinámicas muy importantes. Una de ellas es trabajar con la matriz de competencia. ¿Matriz de competencia para qué? Para poder determinar cuál es el nivel de experticia que se tiene frente a esta realidad que se está viviendo. Y esta matriz de competencia nos coloca, por ejemplo, si es aprendiz intermedio más, nos permite identificar dónde hay que generar un plan de desarrollo de competencias. Acuérdense, las intenciones solas no bastan. Es necesario poder trabajar de manera específica con las competencias que hay que desarrollar. ¿Y el personal maps para qué? Justamente cuando se habla de la empatía, la única manera de yo poder conocer al equipo es ir un poco más allá del contexto laboral. Cuáles son sus gustos, cuáles son sus aficiones, dónde estudió, cuáles son sus amigos. Y las dinámicas que por lo menos he podido llevar a cabo en diferentes organizaciones, esto nos ha dado un resultado genial, porque hay personas que no se conocían, pero tienen amigos en común o tienen gustos en común, y de ahí se genera un proceso de compartir, y no hay nada mejor que estar trabajando con personas con las que uno se siente identificado. Si eso no pasa, no te preocupes, porque para eso se pueden construir las relaciones. Entonces ahí tenemos este ambiente VUCA: volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, las diferentes herramientas para poderlo trabajar con la visión, la información, el conocimiento y la agilidad, y que eso que nos permite a nosotros poder identificar el statu quo. Acá les voy a regalar una herramienta. Esta herramienta la utiliza Stephen Covey, lógicamente viene de otros autores, pero la estoy tomando directamente de Stephen Covey, y es el círculo de influencia. Frente a un ambiente volátil, surgen muchas dudas. La idea es que tú agarres una hoja, hagas un círculo grande, y dentro de ese círculo grande un círculo pequeño. ¿Qué vas a hacer en ese círculo grande? O mejor dicho, ¿qué es el círculo de influencia? El círculo de influencia significa que hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. Comúnmente nosotros en nuestro día a día nos ocupamos muchas veces de cosas que no dependen de nosotros. Entonces la clave de esta herramienta es que en el círculo grande coloques cosas que no dependen de ti. Por ejemplo, si tú estás en un sitio donde hay una cuarentena radical y que efectivamente hay unos grados de contagio importantes y te dicen tienes que volver al trabajo, tienes que ir a la oficina, entonces muchas veces allí uno se paraliza. Entonces, ¿qué no depende de ti? No depende de ti la enfermedad, no depende de ti la cura, no depende de ti que la gente se cuide, no depende de ti el clima, no depende de ti muchas cosas. Entonces, muy importante, coloca en ese círculo grande todo lo que no dependa de ti. Mientras más específico lo tengas, mejor, porque así lo puedes visualizar. Luego que tengas eso que no depende de ti, entonces enfócate en las actividades que sí dependen de ti. ¿Qué sí depende de ti? Prepararte, tener protocolos de higiene. 2, informarte, porque eso depende de ti. 3, la actitud sí depende de ti, porque si sales a la calle con miedo, lógicamente te pueden pasar cosas. 4, justamente el comportamiento que tienes cuando vas a llegar al trabajo y el comportamiento que vas a llegar. Entonces acuérdense, si tú empiezas a definir lo que no depende de ti, ¿qué dice la gente? Es el virus, es que no hay cura, es que está la pandemia, es que hay despidos. Entonces empiezas a ocuparte en todo aquello que no depende de ti, y efectivamente es un proceso de zigzaguear que no te va a permitir llegar al objetivo. Pero si tú te enfocas en el círculo pequeño, que es el círculo que sí depende de ti, entonces
la actitud, el comportamiento, la formación. Eso depende de ti. Si te das cuenta, a medida que yo estoy explicando y estoy diciendo el círculo pequeño, se queda la cabeza estática. Cuando hablo del círculo grande me muevo. Eso significa que esta herramienta te permite a ti tener enfoque. ¿Enfoque para qué? Para que logres los resultados que tú te propones. Entonces, es una herramienta bien sencilla, es poderosísima, como ustedes no tienen idea. Tengan la gentileza de investigar un poco más o contáctenos, porque efectivamente estamos para eso, y se van a dar cuenta que esto te va a quitar una carga encima si te estás ocupando de cosas que no dependen de ti. Y eso se aplica en todo. Yo hoy estoy hablando de la pandemia, porque es algo que nos ataca, nos afecta, y esta herramienta es muy útil para este momento. Ahora de allí, cuando las actividades que dependen de ti son los objetivos que tienes que desarrollar. Por ejemplo, si hablamos dentro de los objetivos, la actitud, la información, la capacitación, vamos a suponer que las actividades que dependen de ti es la capacitación. Entonces, te regalo otra herramienta, me imagino que la puedes conocer. ¿Cómo definir ese objetivo? Suponiendo que es capacitarte. ¿Capacitarte en qué? Capacitarte, por ejemplo, con metodologías del Management 3.0, capacitarte con planificación estratégica situacional, planificarte para poder desarrollar, por ejemplo, conocimiento como liderazgo transformacional. Entonces, la idea de este formato, que esto se va a compartir con las personas involucradas el día de hoy, ustedes van a tener entonces el formato específico y que en el espacio en blanco coloque específicamente qué es lo que quiere. Cuando se coloca medible, ¿qué se puede medir? Por ejemplo, específico. Debo desarrollar competencia como líder transformacional. O vamos a utilizar el día de hoy. Quiero desarrollarme como agente de cambio. Medible. ¿Para cuándo tú quieres hacer agente de cambio? ¿Eso es alcanzable? Tú vas a ver si se puede o no se puede. ¿Es relevante? ¿Es importante para ti ser agente de cambio? Te comento mis experiencias con lo que se ha vivido con diferentes organizaciones y literalmente nosotros somos elementos disruptivos donde llegamos a generar un proceso de transformación. Hay un tiempo definido para que tú seas esto, lo vas a colocar tú, y ecológico significa si este objetivo que tú vas a perseguir es bueno para ti, es bueno para los demás y es bueno para el ambiente. Eso es ecológico. Ya con esto termino, y aquí dice, los líderes necesitarán convertir la volatilidad en visión, la incertidumbre en comprensión, la complejidad en claridad y la ambigüedad en agilidad. De verdad, esto es un tema que nosotros, en mi caso, lo desarrollamos en 8 horas. En 32 minutos, literalmente, traté de poder compilar toda esta información. Hay mucho por desarrollar. Acá les dejo. Hay 3 enlaces para poder tener más información para poder trabajar en ambientes Buca. Uno es Conduciendo Ambientes Buca, otro es Herramientas Buca para el Mundo Buca, y este libro es Cómo Poder Cambiar el Mundo, de Jurgen Apelo, y ese enlace que está allí te va a permitir a ti poder descargar el libro de manera gratuita. Entonces, estas son las herramientas que literalmente les estoy compartiendo el día de hoy. Me gustaría escuchar, no estoy hasta ahora leyendo los mensajes porque estaba en modo presentación. Sí me gustaría saber si tienen preguntas asociadas al material que les ofrecí. Les escucho. Pueden o escribir o pueden hablar, lo que sea más conveniente para ustedes. No todos al mismo tiempo. Hay una respuesta ahí, Rolando, de Héctor, que dice muchísimas cosas no dependen de mí, interesante ejercicio. Ahí refiriéndose al ejercicio de lo que depende y no depende. Me gustó el video de Buca también, dice Héctor. ¿Alguien más tiene algo que consultar, que conversar sobre el material con Rolando? Sí, acuérdense, lo más importante en estas conferencias es poder ser protagonistas del proceso, porque los espectadores literalmente solamente se quedan viendo. Entonces, mientras ustedes más participen, nos permiten a nosotros también poder crecer. Y ese es un crecimiento en conjunto. No solamente crezco yo, sino también crecemos todos en la comunidad. Hola, ¿cómo están? Ok, por allí. Muy bien, te escucho. Hola, Araceli. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Bueno, la verdad es que a mí me resultó muy interesante todo lo que fuiste diciendo, me es también de novedad. Y
Iba escuchando y iba notando varias cosas realmente. El qué depende de mí, no depende de mí, es una de las cosas que fui tomando también, lo fui aprendiendo de otros cursos o talleres también y que ahora lo fui remarcando y que lo fui trabajando también en mi laburo particularmente, ¿no? Y en mi persona. Y en mi trabajo fui viendo varias cosas en lo que respecta a tareas o a comportamientos, a asignación de ascensos, evaluación de desempeño, cosas que van pasando dentro de la cultura y digo, bueno, ¿qué cosas dependen de mí y qué cosas no? Y yo siempre soy particularmente que una de las cosas que ayer también se los compartía, que es, yo siempre trabajo con honestidad. Y eso a veces me juega en contra, a veces sí, a veces no, no sé, siempre me juega en contra con respecto a lo que es en otros equipos de trabajo, no sé por qué. Porque hoy hay mucha competencia, entonces cada uno defiende lo suyo, defiende a su equipo, defiende su trabajo y así hay que pisar cabezas, se pisan cabezas. Y yo hago mi trabajo y que hay que asumir el error, asumo el error y punto. El tema es en qué cosas dependen de mí, yo hago las cosas de esa manera. Por eso me resulta muy interesante lo que estás diciendo y digo, bueno, desde mi punto de vista o desde mi lugar, yo qué puedo hacer. Y bueno, desde mi lugar hago eso, justamente, sumar esto que estás comentando. Así que, nada, por ahí es un comentario más que nada y de preguntas, la verdad que fuiste bastante claro y muy, muy bueno. Más que nada eso es un comentario. Gracias, Dale, ahí Rolando, excelente, Araceli. De hecho, gracias, sí, gracias te escucho, Araceli. Patricio. Tenemos algunas preguntitas más antes de que tengamos que ir al break para pasar a la siguiente charla. A ver, bueno, estaba ahora el micrófono hacia Araceli, a Ale Gago, me quería agradecer por su exposición, muy clara. María Angélica Roa dice, a raíz de la pandemia, ¿cómo se han visto afectadas las organizaciones? Uy, es un tema para largo, no sé si tenés ahí como unos Sí, segunditos para hacer algo. sí. El 75% de las organizaciones se vieron afectadas de manera negativa, solamente el 25% se mantuvieron al pie. Pero hubo un proceso de conversión importante, por lo menos en un 35%, donde hubo un cambio. Ahora, muy importante, ¿cuáles fueron las empresas que generaron un cambio? Aquellos que se dieron cuenta que la crisis literalmente da una oportunidad. Entonces, todas las empresas se vieron afectadas para bien o para mal. Lamentablemente, el 50% de las empresas que literalmente se vieron afectadas, muchas de ellas ya no existen, tuvieron que cerrar. Pero las que se quedaron hoy están muchísimo mejor que como estaban a un inicio. Entonces, no nos dejemos obnubilar por lo que está ocurriendo. Muchas empresas se han potenciado y de hecho, el tema de la cuarentena, al volver a la calle, la gente ha tenido un comportamiento atípico. Entonces, los grados de consumo se han incrementado y por lo tanto ha habido un repunte en muchas de las organizaciones que se mantuvieron estables. Es el momento de hacer negocios si tienes un negocio. Pero bueno, eso después lo podemos hablar. Gracias, Gracias, Patricio. gracias, gracias Rolando. Después tenemos, bueno, de Caro, como líderes, ¿cómo podríamos lograrlo, enfrentar un ambiente buca? ¿Qué podemos hacer como líderes? Carolina, sí, Carolina, principalmente con preparación. Acuérdate, no con intención. Mucha gente tiene intenciones. Ah, yo quiero. El querer es una cosa, pero si va acompañado de la acción, sí va a tener un resultado. Entonces, como líderes, ¿cómo se puede lograr enfrentar esto? Con preparación, no con intención. Esa es la clave. Por eso cada una de estas fases te dedico como diferentes estrategias para poder abordar cada ambiente. Y cada ambiente es diferente, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y puede haber una combinación de ellos. Gracias, Genial, Patricio. genial. Bueno, después hay un saludo de Alejandro Lechuga. Muchísimas gracias por la charla, Rolando. Estuvo genial. Armé el círculo de influencia. Un fuerte abrazo. María Angélica pregunta, ¿es posible hacer gestión de cambio ante una situación de pandemia en organizaciones que se manejaban bajo metodología predictiva o que se rigen bajo el día a día y la rutina? Ejecución de procesos habituales de una organización. Sí es posible, pero tienes que empezar a trabajar desde la dirección. No puedes trabajar desde la gerencia media ni desde la parte operativa, porque efectivamente cuando quieres trabajar desde la parte operativa de la gerencia media, va a fracasar. Es necesario empezar desde la dirección. Si es posible, se tienen casos de éxito en los cuales hemos participado y se ha multiplicado por 3 la productividad de estos equipos. Entonces, sí es posible, María Angélica. Perfecto. Bien, bien. Tenemos otra pregunta de Evelyn Morocho. El libro que comentaron, ¿se lo va a compartir por aquí? Me imagino los 3 libros esos que Sí. conversaste en la presentación.
Bien. Ahí vemos cómo lo vamos a compartir vía mail. Sí, ¿Cómo déjame Sí, colocar el tenemos. enlace. Perfecto. Héctor dice, el cambio de mentalidad de aquellas personas que quieren tener todo controlado, ese es un buen reto. ¿Sí? Es más bien un comentario de Héctor. Bueno, y Caro agradece, muchas gracias. Bueno, con esto yo creo que ya estamos un poquito pasados del tiempo. Estamos ahí como corriendo un poquito. Ahí está el libro de How to Change the World de Jürgen. Ahí tienen el enlace, lo dejó Rolando en el chat. Y nada, vamos a ir ahora a un break. Unos 5 minutitos, así que los que sigan para la otra charla, por favor no nos dejen, vayan a tomar agua, a buscar un cafecito, mate, lo que tengan, refrigerio, estiren un poquito las piernas durante 5 minutos y volvemos con la siguiente charla. ¿Sí? Voy a ponerme a Muchas salir. gracias a todos. Gracias, Rolando. Excelente, ¿eh? Gracias.